Antes de que el primer trueno resonara sobre la tierra, antes de que el tiempo se inclinara ante el juicio, ya estaba escrito el destino de todo lo que existe. Ninguna guerra, ningún imperio, ninguna nación se levantó fuera de la mirada de Dios. El fin no es el colapso de la creación, es el instante en que el Creador retoma lo que es suyo. Juan no soñó el Apocalipsis, él lo presenció. Vio el trono y al Cordero, vio los cielos abrirse, las estrellas caer y la tierra temblar bajo el peso de su propia rebelión. Lo que sus ojos vieron trasciende el tiempo y aún resuena hoy, porque lo que comenzó en Patmos aún no ha terminado. Ahora verás lo que Juan vio, la revelación completa, el principio y el fin, el silencio y la voz, la historia final de la humanidad, como nunca fue contada antes. El viento soplaba sobre las piedras secas de Patmos cuando Juan abrió los ojos. El exilio no le pesaba más que el silencio. Había aprendido que el aislamiento no era ausencia de Dios, sino el espacio donde la eternidad se revelaba. Aquel hombre, el último de los apóstoles, llevaba en las manos las marcas del tiempo y en el alma el eco de las promesas que el propio Cristo había hecho. Ningún imperio podría silenciar a quien había visto al Hijo de Dios resucitado. Y fue allí, entre el desierto y el mar, donde la revelación comenzó. Era el primer día de la semana. Juan oraba, como lo hacía desde que el mundo lo había rechazado. Y en el instante en que cerró los ojos, algo rompió el silencio. Una voz, fuerte como el sonido de muchas aguas, atravesó la realidad y penetró hasta el fondo del espíritu. Aquella voz no venía de la tierra, y cuando habló, el tiempo pareció inclinarse. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe lo que ves en un libro y envíalo a las 7 iglesias. Las palabras lo golpearon con el peso de la eternidad. Juan se volvió para ver quién hablaba, y lo que vio superaba toda comprensión humana. Entre 7 candelabros dorados estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica blanca hasta los pies, ceñido con un cinturón de oro. Sus ojos eran como llamas, y su voz, como el rugido de un océano. Su rostro brillaba más que el sol. Juan cayó como muerto, incapaz de soportar la gloria que lo rodeaba. Pero la mano de aquel ser tocó su hombro, y la misma voz que creó el universo dijo: «No temas, yo soy el primero y el último. Estuve muerto, pero he aquí que estoy vivo por los siglos de los siglos. Tengo las llaves de la muerte y del infierno». La isla, antes silenciosa, ahora parecía latir. Cada roca testificaba la presencia de aquel que había vencido al tiempo. Juan comprendió que el Apocalipsis no era solo una profecía distante sobre el fin del mundo. Era el despliegue del propio plan de Dios, la revelación de Jesucristo en su gloria plena, mostrando que nada escaparía a su dominio. Lo que se acercaba no era el caos aleatorio del destino, sino el cumplimiento exacto de las promesas hechas desde el principio de los tiempos. Los candelabros que Juan veía representaban las iglesias, la luz aún encendida en medio de las tinieblas. Cristo caminaba entre ellas, observando, sosteniendo, corrigiendo. La mirada que penetra todas las cosas veía el interior de cada corazón. Nada estaba oculto ante él. El mundo podía negar al Creador, pero el Creador jamás había perdido de vista al mundo. Juan entendió que lo que presenciaba era más que una visión. Era el inicio del juicio, el momento en que el cielo se preparaba para intervenir nuevamente en la historia humana. La presencia glorificada de Cristo era el anuncio silencioso de que la era de la gracia se acercaba a su límite. Y antes de que se rompiera el primer sello, antes de que las trompetas resonaran, el mensajero de Dios establecía el fundamento. Todo comenzaría por la casa del Señor. Los ojos de Juan se dirigieron al libro sellado que el Cordero tenía en las manos. Nadie en el cielo, ni en la tierra, podía abrirlo ni siquiera mirarlo. Juan lloró, porque comprendió que aquel libro contenía el destino de toda la creación. Era el registro de la redención y del juicio. Pero una voz entre los ancianos dijo: «No llores. He aquí que el león de la tribu de Judá ha vencido para abrir el libro y romper sus sellos». El apóstol vio entonces al Cordero, como si hubiera sido inmolado, acercarse al trono y tomar el libro de las manos de aquel que estaba sentado sobre él. Y cuando lo hizo, todo el cielo se postró. Millones de voces cantaban: «Digno es el Cordero que fue inmolado de recibir poder, riquezas, sabiduría, fuerza, honor, gloria y alabanza». Juan comprendió que la visión no era solo un vistazo al futuro.
Era la revelación del propósito eterno, la transición del tiempo humano al tiempo divino. El mismo Cristo que había caminado entre los hombres, ahora reinaba sobre todo. El mismo que soportó la cruz ahora sostenía el libro de la historia. El viejo apóstol observaba, y a medida que veía, las fronteras del mundo desaparecían. El cielo y la tierra dejaban de ser lugares separados. Todo se convertía en un solo escenario de la revelación. Las profecías bíblicas que durante siglos habían sido interpretadas por fragmentos, ahora se unían ante sus ojos. El Apocalipsis no era un misterio de destrucción, sino una revelación de justicia. El fin de los tiempos era, en verdad, el comienzo del reinado del Cordero. Juan aún temblaba, pero el miedo se había transformado en comprensión. Sabía que cada palabra debía ser preservada, porque en ellas estaba el registro de la victoria final. La voz ordenó: escribe lo que has visto, lo que es, y lo que ha de suceder después de estas cosas. Él miró nuevamente los candelabros, y el brillo de cada lámpara parecía oscilar según la fe de los hombres. Cristo caminaba entre ellas, y su presencia mostraba el contraste entre la santidad y la indiferencia. El apóstol comprendió que antes de que el juicio alcanzara a las naciones, Dios confrontaría el corazón de su propio pueblo. La primera etapa del Apocalipsis sería el espejo de la fe. 7 cartas, 7 advertencias, 7 oportunidades de arrepentimiento. El mundo seguía igual, pero Juan sabía que desde aquel momento nada volvería a ser como antes. No estaba solo ante una visión del futuro, sino dentro de aquello que moldearía toda la eternidad. El exilio había dejado de ser un castigo. Se había convertido en el lugar donde Dios eligió revelar el fin y el nuevo comienzo. Y mientras la voz aún resonaba, Juan levantó el rostro, consciente de que aquella luz no se apagaría. El Cordero caminaba entre los candelabros, y cada paso suyo marcaba el inicio de algo que el mundo aún no podía comprender. La revelación apenas comenzaba, y las palabras del Maestro aún resonaban. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Las 7 iglesias, los retratos del corazón humano. La voz aún resonaba cuando Juan fue tomado nuevamente por el Espíritu. La visión del Cordero entre los candelabros permanecía ante él, y las palabras que había oído se desdoblaban en una nueva orden. Cristo comenzaba a hablar, no ya sobre lo que estaba por venir, sino sobre lo que ya ocurría dentro de la propia iglesia. Cada lámpara representaba un pueblo, una generación y un corazón. La revelación ahora descendía al nivel humano, y Juan entendía que antes de que los sellos fueran abiertos, el juicio comenzaría por la casa de Dios. El primer mensaje fue dirigido a Éfeso. Juan veía el brillo de una ciudad fuerte, marcada por la devoción y el trabajo. Era una iglesia activa, que no toleraba el engaño y que había resistido la presión del imperio. Pero la mirada de Cristo atravesaba las apariencias. Conozco tus obras, tu labor y tu paciencia, decía la voz. Pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. La fe que había comenzado con pasión, ahora se había vuelto mecánica. Juan comprendió que Éfeso era el retrato de la fe que se acostumbra a lo sagrado, que sirve sin amar. Cristo advertía: recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. El llamado no era para cambiar el mundo, sino para reavivar lo que se había apagado dentro del alma. Luego vino Esmirna, la iglesia de la fidelidad bajo persecución. Juan veía sus rostros marcados por el dolor, pero iluminados por la esperanza. Cristo decía: conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Aquellas palabras revelaban el valor invisible del sufrimiento por amor a Dios. Esmirna vivía lo que el mundo llamaba derrota, pero el cielo llamaba victoria. Sé fiel hasta la muerte, y te daré la corona de la vida. La visión dejaba claro que ni el poder de Roma ni la fuerza de los siglos apagarían la fe de los que prefieren perderlo todo antes que negar el nombre del Señor. Entonces Juan vio Pérgamo, una ciudad donde el trono de Satanás parecía levantarse sobre el altar. Era la fe rodeada de idolatría, de la mezcla entre la verdad y la mentira. Tienes ahí a los que siguen la doctrina de Balaam, decía Cristo, que enseñaba a tropezar. Era la imagen de la fe comprometida con el sistema, de la iglesia que busca convivir con el pecado para mantener su comodidad. Juan entendió que el mayor enemigo del evangelio no estaba afuera, sino dentro de los corazones que se adaptan a la oscuridad. La voz advertía: arrepiéntete, o de lo contrario vendré pronto a ti, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Después,
El mensaje se dirigió a Tiatira. Juan veía una comunidad generosa, llena de amor y servicio, pero corrompida por una falsa profetisa que enseñaba al pueblo a tolerar la inmoralidad. Cristo decía: «Conozco tus obras, tu amor, tu fe y tu perseverancia, pero toleras a Jezabel». La santidad había sido reemplazada por la conveniencia. Tiatira simbolizaba la fe que crece en buenas obras, pero que se contamina por no confrontar el error. Cristo advertía que los que siguieran esa corrupción enfrentarían tribulación, pero también prometía que los fieles gobernarían con él las naciones. Luego Juan vio Sardes. La ciudad parecía viva, pero Cristo veía lo contrario. «Tienes nombre de que vives, y estás muerto». Sardes era el retrato de la apariencia, del cristianismo sin presencia. Había obras, había tradición, pero no había vida. Juan entendió que la fe no se mide por la visibilidad, sino por la comunión real con el Espíritu. Cristo decía: «Sé vigilante y fortalece lo que está por morir». Sardes representaba a aquellos que mantienen la forma de la fe, pero han perdido su poder. Aún así, incluso allí, había remanentes. Pero también tienes en Sardes a algunos que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco. La sexta visión fue Filadelfia. Y Juan percibió que esa iglesia brillaba de manera diferente. Era pequeña, pero firme. Cristo decía: «Tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre». Filadelfia simbolizaba la fidelidad en medio de la debilidad. Era el pueblo que permanecía de pie cuando todo a su alrededor se derrumbaba. «He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar». Esa puerta no era de escape, sino de propósito. Era la oportunidad de permanecer firme hasta el final. Cristo prometía librarlos de la hora de la prueba que vendría sobre el mundo entero. Y entonces vino la Odisea, la última y más inquietante de las iglesias.